Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Estamos llegando este fin de semana por la gracia de nuestro buen Dios. Les invito a orar. Padre bueno, gracias te damos por este día que nos regalas, por el don de la vida, y rogamos sabiduría para vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Quédate con tu pueblo, acompáñanos y auxílianos en todo cuanto requiramos, Señor, de tu mano poderosa. Especialmente suplicamos por los que en esta hora están pasando tiempos de dificultades. Quédate pues con tu pueblo, con aquellos que con corazón sincero invocan tu nombre. Tu mano se extienda misericordiosa para guiarnos y auxiliarnos. Te lo estamos rogando y te damos gracias por este día que nos regalas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un prerreformador. El día de ayer estuvimos hablando sobre Juan Wycliffe de Inglaterra. Ahora vamos a hablar sobre Juan Hus, otro de los prerreformadores, pero este estaba en Bohemia. En Bohemia se estaba gestando un movimiento reformador muy semejante al que propugnaba Wycliffe. Bohemia, en lo que después fue Checoslovaquia, estaba estrechamente unida al Imperio Alemán en aquel entonces. En Bohemia, al igual que en el resto de Europa, se hacía necesaria una reforma eclesiástica, pues la simonía, el boato de los prelados y la corrupción moral eran comunes. Se calculaba que aproximadamente la mitad del territorio nacional estaba en manos eclesiásticas, mientras que la corona poseía solo una sexta parte. El movimiento reformador bohemio parece haber empezado en época de Carlos IV y a iniciativa suya, pues él fue quien trajo un gran predicador y lo puso a dar sus enseñanzas en el país. Este hombre fue Conrado de Waldhausen. Pronto Conrado tuvo un número considerable de discípulos y dentro de ellos hay una línea que se puede trazar hasta llegar al gran reformador bohemio Juan Hus. La situación política fue importante también para comprender los orígenes de la reforma husita. Recordemos que el territorio se dividía y los reyes ocupaban o nombraban a gobernantes, y en 1363 Wenceslao IV había sido coronado rey de Bohemia, todavía en vida de su padre Carlos IV, y en 1378, al morir su padre, lo sucedió también como emperador de Alemania. Al principio, Wenceslao comenzó gobernando bien, pero pronto fue abandonando los intereses del imperio y este hombre finalmente terminó siendo depuesto. Su hermano Segismundo fue hecho emperador por los rebeldes alemanes. Había un ambiente de inconformidad y de pobreza, pero había otro factor político importante, que era la tensión entre los bohemios o checos y los alemanes. Estos últimos, aunque eran una minoría relativamente pequeña, gozaban de gran poder. En la Universidad de Praga, por ejemplo, sin ser la mayoría, contaban con 3 votos y los checos solo con 1. Por tanto, el sentimiento nacionalista bohemio se exacerbaba cada vez más y fue uno de los factores importantes en el curso posterior de la reforma husita. Fue dentro de este contexto de corrupción eclesiástica, desgobierno y ese sentimiento nacionalista que apareció la figura notable de Juan Hus. Este hombre nació alrededor de 1370 de una familia campesina que vivía en la pequeña aldea de Husinek. Juan Hus ingresó a la Universidad de Praga cuando tenía tan solo 17 años y fue un gran erudito también, estudioso. En 1402 fue hecho rector y predicador de la capilla de Belén.
Allí se dedicó a predicar la reforma que tantos otros checos habían propugnado desde tiempos de Carlos IV. La elocuencia y ardor eran tales que pronto aquella capilla se volvió el centro del movimiento reformador. El mismo año que pasó a ocupar el púlpito de Belén, Hos fue hecho rector de la universidad. Por tanto, se encontraba en óptima posición para impulsar la reforma que tanto se anhelaba. Al mismo tiempo que predicaba contra los abusos que existían en la Iglesia romana, Hos continuaba sosteniendo las doctrinas generalmente aceptadas. Hay una diferencia entre Juan Wycliffe y Juan Hos, porque Wycliffe se dedicaba a refutar de manera externa esta parte del poder del papado y las doctrinas que Wycliffe consideraba eran contrarias, como específicamente hemos dicho el de la Santa Cena. La doctrina tradicional era la transubstanciación. En este caso, Juan Hos no rompió con esas doctrinas. A él no le preocupaba mucho ese tema doctrinal. Él mantenía su ortodoxia en cuanto a las doctrinas y se apegaba a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Los intereses del inglés entonces no eran los mismos que de nuestro bohemio Juan Hos, quien no se preocupaba tanto por las cuestiones doctrinales como por la reforma práctica de la Iglesia. Era la época también en este contexto en que a resultas del Concilio de Pisa habían 3 papas. Habíamos dicho en la reflexión anterior que habían 2 papas primero y luego se hizo un concilio en el cual se depusieron a estos 2 y se nombró uno más. El papa nombrado fue Alejandro V, pero los otros 2 papas seguían reconociéndose, ellos se hacían llamar a sí mismos papas. Algunos tenían más seguidores que otros, pero de alguna manera habían, en cierta manera, 3 papas en este momento. Juan Hos tuvo el apoyo de Wenceslao. Él y este gobernante y la reina lo tomaron como confesor, así que le dieron todo su apoyo para que pudiese predicar. Sin embargo, este papa nuevo, Alejandro V, en el concilio de Pisa, que fue nombrado allí, prohibió a Hos que predicara fuera de las catedrales, los monasterios o las iglesias parroquiales. Entonces, esta prohibición de este papa iba directo en oposición a Juan Hos. Hos tenía ahora que hacer la difícil decisión entre desobedecer al papa y dejar de predicar. Como hemos dicho, él nunca rompió con las doctrinas, solamente quería una reforma muy práctica. A la postre, su conciencia se impuso, subió al púlpito y continuó predicando la tan anhelada reforma. Ese fue el primer acto de desobediencia y de él surgieron muchos otros, pues cuando fue convocado a Roma en el 1410 para que rindiera cuentas de sus acciones, él se negó a ir. En consecuencia, en 1411 el cardenal Colonna lo excomulgó en nombre del Papa por haber desobedecido la convocatoria papal. A pesar de todo ello, Juan Hos continuaba predicando en la capilla de Belén y también participando de la vida eclesiástica, pues contaba con el apoyo de los reyes y de buena parte del país, que consideraba que las reformas que él propugnaba eran necesarias. Aquí encontramos entonces estas diferencias entre Juan Wycliffe y Juan Hos. Mientras que Wycliffe se preocupaba por la cuestión jurídica de cómo decidir entre varios papas rivales y le buscaba solución a esa cuestión en las leyes y tradiciones de la Iglesia, Hos acababa por seguir a Wycliffe en este punto, declarando
que la última autoridad es la Biblia y que un papa que no se ajusta a ella no ha de ser obedecido. Aunque había diferencias entre ambos, el inglés y el bohemio, finalmente aquí en este punto sí terminó abrazando esta parte. Otro incidente vino a enconar la cuestión aún más. Juan XXIII, el Papa Pisano, estaba en guerra con Ladislao de Nápoles. En esa contienda su única esperanza de victoria estaba en lograr el apoyo tanto militar como económico del resto de la cristiandad latina. Por tanto, declaró que la guerra contra Ladislao era una cruzada y promulgó la venta de indulgencias para costearla. Recordemos que Ladislao era un protector de Juan Jos. A Bohemia llegaron los vendedores utilizando toda clase de métodos para anunciar su mercancía. Jos, quien 20 años antes había comprado una indulgencia, pero que ahora había cambiado de parecer, protestó contra este nuevo abuso. En primer lugar, una guerra entre cristianos, él consideraba que no debía de llevar el título de cruzada. Las cruzadas se hacían contra los pueblos, en este caso paganos. Y en segundo, solo Dios puede dar indulgencia, decía él, y no ha de pretender venderse lo que viene únicamente de Dios. En 1412, Jos fue excomulgado de nuevo por no haber comparecido ante la corte papal y se le fijó un breve plazo para acudir. Si no lo hacía, Praga o cualquier otro lugar que le prestara refugio quedaría bajo entredicho. Luego, la supuesta herejía de Hus redundaría en perjuicio de aquella ciudad que lo protegiera. Finalmente hubo una convocatoria en el famoso concilio de Constanza y Jos vio una gran oportunidad y pensaba que podría ser el tiempo para predicar y exponer su enseñanza y abrir así paso a una gran reforma. A este concilio acudirían los más distinguidos propugnantes de la reforma mediante un concilio como Juan Gerson y Pedro de Ailly. Una de las cosas que se decía que se iba a decir en este concilio era la cuestión de quién era el legítimo papa, para que no hubieran tres y dejaran de haber división. Pero también se tomarían medidas contra la simonía, el pluralismo y tantos otros males y corrupciones que padecía la Iglesia. Así que Juan Jos decidió, al principio con poco de temor, pero se animó a ir pensando que era una oportunidad para buscar la reforma de la Iglesia. Recibió un salvoconducto del rey, aunque eso al final pues indicaba que estaba en riesgo, porque para tener un salvoconducto significa que su vida estaba en cierta manera en peligro. A pesar de todo ello, decidió ir y participar. Jos tenía una seguridad de que en este gran concilio podía abrirse esta enorme oportunidad que tanto se había anhelado acerca de las reformas necesarias para la Iglesia. El 5 de junio de 1415, Jos compareció ante el concilio. Cuando Jos fue llevado ante la asamblea, iba encadenado como si hubiera intentado huir o se le hubiera ya condenado. Allí se le acusó formalmente de hereje y de seguir las doctrinas de Wycliffe. 3 días más duró el proceso de Juan Hus. Se le acusó de hereje, pero cuando se señalaron las doctrinas concretas en las que supuestamente consistía su herejía, Juan Jos demostró que era perfectamente ortodoxo. Como hemos dicho, él no se despegó de la doctrina católica. Sin embargo, se le forzó o se quería forzar a que él se retractara y que se le iba a dar libertad si se retractaba de sus doctrinas. Él respondió de la siguiente manera, porque no quiso retractarse. Él dijo: apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que él ha de juzgar a cada cual, no a base de testigos falsos y concilios errados, sino de la verdad y la justicia. Por fin,
El 6 de julio fue llevado a la Catedral de Constanza. Allí, tras un sermón acerca de la obstinación de los herejes, se le vistió de sacerdote y se le entregó el cáliz solo para arrebatárselo en señal de que se le retiraban sus órdenes sacerdotales. Después le cortaron el cabello para borrar la tonsura, haciéndole una cruz en la cabeza. Por último, colocaron en la cabeza una corona de papel decorada con diablillos y lo enviaron al quemadero. Camino del suplicio lo llevaron junto a una pira en que ardían sus libros. De nuevo se le pidió que se retractara y una vez más se negó firmemente. Jos por fin oró diciendo, mientras se consumía en el fuego: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Y según los biógrafos, murió cantando los salmos. Bueno, aquí tenemos otro prerreformador con una historia difícil, que murió quemado. Mis hermanos, espero que estas historias nos hagan valorar nuestras raíces y el costo que ha tenido la reforma, y tener siempre la esperanza de mantener una iglesia reformada, siempre reformándose. Que el Señor nos ayude a ser fieles a la Escritura. Bien, así cerramos este ciclo de reflexiones sobre los pre-reformadores. La próxima semana iniciarán mis hermanos con los reformadores. Esperando que sea de bendición, les animo a que sigan escuchando los audios. Que Dios les bendiga. Excelente fin de semana.